UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz. La educación es la mayor provocación que puede tener cualquier sociedad porque, como se ha dicho aquí en esta mesa, nos ayuda, nos hace pensar. Y sobre educación vine a hablar con ustedes para compartir mis puntos de vista y conocer los suyos también. ¿A quiénes beneficia que nuestro sistema educativo no mejore? Hace tiempo escuché decir a Carlos Monsiváis que la solución a la violencia era la educación, la solución a la pobreza era la educación, la solución a la baja productividad era la educación, la solución a la salud era la educación, y me parece que Carlos tenía razón. Mientras no invirtamos en ciencia y educación, seguiremos repitiendo los mismos errores que nos han causado tantos rezagos. Además, creo que la educación y la lectura son un elemento fundamental de la democracia y no es un misterio darnos cuenta que la democracia se formó, se consolidó primero en los países lectores. Piensen, por ejemplo, en Alemania, piensen en Inglaterra y en los países nórdicos. Aunque es un problema viejo, desde hace unos días el problema de la educación en México ha salido literalmente a las calles en estados como Tabasco, Oaxaca, Guerrero y notoriamente en el Distrito Federal. A veces tengo la impresión de que algo estamos haciendo mal o muchas cosas en materia educativa porque cuando pretendemos mejorar ni siquiera nos ponemos de acuerdo en cuáles son sus problemas esenciales ni en cómo darles solución. Como sea, si resolviéramos algunos de esos problemas en el orden que fuera, habríamos ganado muchísimo, pero ni en eso estamos de acuerdo. No es posible que todos estemos de acuerdo en las bondades de la educación y no coincidamos en la urgencia de trabajar todos juntos para ponerla en marcha de mejor manera. Me parece, por ejemplo, que lo mínimo que debería garantizar la educación básica es que los alumnos que egresaran de sus aulas supieran leer y escribir de manera correcta y que fueran capaces de resolver operaciones matemáticas sencillas. Pero varios indicadores destacan lo contrario, que al menos la mitad de los alumnos que concluyen la secundaria son incapaces de comprender lo que leen y no pueden aplicar operaciones matemáticas elementales. Solo ese indicador justificaría cualquier reforma educativa para garantizar que los contenidos de los planes de estudio fueran elaborados por profesionales y no por líderes sindicales improvisados, los docentes estén capacitados y los libros en que trabajen los alumnos no tengan faltas de lenguaje como los actuales libros de texto, ¿no? Que escucho que dice el responsable de los libros de texto, solamente son 117 los errores, como si pudiéramos darnos ese lujo en un elemento, en un instrumento básico para la educación de los niños. Por falta de educación, los gobernadores de nuestro país y sus asesores no entendieron que las demandas de los estudiantes, por ejemplo, de 1968, no solo eran justas, sino indispensables para el progreso de la sociedad, como aquella demanda de la libertad de expresión que ahora cualquier niño sabe que tiene derecho a ella. En nuestros días, por la presión de un grupo de maestros, no se ha aprobado un punto importante en la reforma educativa, la ley del servicio profesional docente, que estipula, entre otras cosas, que para dar clases en primaria, secundaria y bachillerato debe ganarse una plaza por concurso de oposición. También se estipula que los seleccionados tendrían primero un contrato para un periodo de inducción y que deberían pasar 3 años y pasarlo durante 3 años un examen cada 12 meses. De aprobarse el examen, el contrato sería entonces definitivo y de lo contrario, pues no. ¿No veremos en el futuro esa forma de contratación como una obviedad inatacable? Por lo pronto no es así. La interpretación de ese inciso de la ley divide y enfrenta ya a la sociedad. Otros elementos de esa ley del servicio profesional estipulan que para ser nombrado director o supervisor, el mecanismo de selección sería el mismo, por concurso de oposición y más aún, en este caso, la evaluación regular de los profesores tendría que ser obligatoria. En caso de no aprobar los exámenes, los maestros deberían tomar cursos de actualización
y en la eventualidad de que reprobaran en 3 ocasiones, se les rescindiría también su contrato como docentes. Hasta donde entiendo, los maestros que se oponen a la reforma no están de acuerdo en que el examen que se les aplique sea estandarizado. Quieren que se les aplique según las condiciones socioeconómicas de la región en las que el maestro desempeña su labor, y también han mostrado su desacuerdo con el carácter punitivo de esa ley. No quieren que se les rescinde el contrato por no aprobar exámenes. Sin pretender minimizar esas diferencias laborales que han modificado notablemente la vida del Distrito Federal y otras ciudades, el problema educativo en nuestro país me parece es mucho mayor. Para darnos una idea, podríamos plantearnos algunas preguntas. ¿Nuestro sistema educativo, y eso ustedes lo saben de manera directa, realmente cumple con las necesidades que tenemos? ¿Qué profesionales y ciudadanos estamos formando en las escuelas? ¿Quiénes definen los contenidos de los planes de estudio? ¿Los exámenes de opción múltiple son la mejor manera de evaluar a un alumno? ¿Se vale negar la educación pública por motivos religiosos? ¿Se requieren más horas de estudio en la educación básica? Actualmente, ustedes saben que los niños acuden 4 horas a la semana, al día para tomar sus cursos, y desde mi punto de vista es muy poco lo que se da. La transformación educativa está acotada exclusivamente a la que se recibe en las aulas. ¿Y qué responsabilidad tenemos en conjunto como sociedad frente a este problema? Nos hemos puesto a pensar también qué perfiles profesionales estamos formando y para qué. Y a fin de cuentas, ¿tenemos la educación que merecemos? También tendríamos que preguntarnos, a partir del conflicto laboral que ha impedido que 3 millones de niños tengan clases en Oaxaca y Tabasco, lo siguiente: ¿los maestros deben ser evaluados como se hace con los alumnos? ¿Se les deben aplicar exámenes en fechas establecidas por la autoridad como a cualquiera de sus alumnos, o éstas podrán someterse a negociaciones de sector? Si algunos profesores piden que los exámenes que se les apliquen deben estar hechos según su contexto socioeconómico, ¿un plan educativo debería hacer lo mismo con los alumnos? Si la educación actual no da respuesta a las necesidades de nuestra sociedad, ¿para qué mantenerla de esa manera? ¿Qué tipo de formación pedagógica debe ser la idónea para nuestro contexto y situación actual? ¿Qué responsabilidad tenemos como sociedad, insisto? Si la educación es la herramienta para la creación de un modelo de país, ¿qué es lo que no ha funcionado? Según cifras oficiales, de cada 100 niños que inician la primaria, 62 la terminan, 43 egresarán de la secundaria, 27 terminarán el bachillerato, 13 ingresan a la licenciatura y solo 2 concluirán un posgrado. Ustedes forman parte de esa minoría que con mayor o menor fortuna están construyendo el país que seguramente todos queremos. Cada hora que ustedes invierten en su educación no los beneficia solo a ustedes, sino al conjunto de esa sociedad que llamamos México, que nos da forma y de la que formamos parte. Uno de los graves mitos sobre la educación señala que si estudiamos tendremos una vida mejor, y cuando se dice eso, se piensa sobre todo de manera automática en que tendremos mejores ingresos. Y es un mito, porque vivir mejor no equivale solo a tener mejores ingresos, y que es cierto, además está comprobado que la gente que estudia percibe más que la que no estudia nada. Pero el engaño consiste en pensar que automáticamente a través de los ingresos vamos a tener una mejor vida, y no es así. El crimen organizado, el narco, nos muestran de manera palmaria que los ingresos no tienen que ver bien a bien con lo que es el nivel de vida ni las comodidades que uno quisiera. Significa que con un criterio mejor formado, al terminar, por ejemplo, una carrera, podremos tener un mejor control de nuestra salud, una calidad de vida superior a la que no pudieron darnos en algún lugar, incluso ni en nuestras propias familias, que la gente que no pudo instruirse. Gracias a la educación, por ejemplo, en un siglo se duplicó el promedio de vida de los mexicanos, y la calidad de vida, con todos los contrastes a la vista, también se mejoró. La crisis de la educación es entonces más una crisis política que una crisis con sentido o de sentido.
Algunos funcionarios han pensado que la solución a nuestros antiguos problemas educativos son las nuevas tecnologías. Entonces se adquieren pizarrones electrónicos, computadoras, aunque en algunos lugares ni siquiera exista luz eléctrica. Por lo demás, nos dice un filósofo y un pedagogo estupendo, José Antonio Marina, con exactitud: un burro conectado a Internet seguirá siendo un burro. ¿Por qué no han funcionado los planes de fomento a la lectura, por ejemplo, y tampoco en general nuestro sistema educativo? Suena mucho que por falta de recursos no se puede fomentar la lectura ni tener una educación ideal, y eso desde mi punto de vista es falso. Cada día invertimos más recursos humanos y financieros en lo que es educación y cultura, y nuestros porcentajes de lectura se mantienen igual, y nuestros índices también de educación, si nos ponemos a competir internacionalmente, no los movemos de donde están. Existen ejemplos notables de cómo la educación ha permitido a países enteros pasar de la ruina a convertirse en sociedades de una pujanza económica formidable. Menciono solo dos que seguramente ustedes conocen, que son Alemania y Japón. Después de la guerra, sus ciudades fueron destruidas, no tenían ninguna infraestructura, y solo apostando por la sociedad del conocimiento pudieron no solo reconstruir su sociedad, sus ciudades, sino convertirse, en el caso de Alemania, en el motor actual de Europa, y de Japón en uno de los principales motores de Asia y de todo el mundo. Si ya sabemos que la economía del futuro, la economía de hoy, es la generación de conocimiento y no la de la mano de obra barata, ¿por qué no le entramos todos a la educación como un recurso de la tribu para sobrevivir? El deseo de contar con una sociedad justa, equitativa y respetuosa viene del deseo de contar con un mejor país en el que sea posible dejar de lado los rezagos económicos, sociales y, por supuesto, educativos. El panorama, sin embargo, se torna desalentador, pues la falta de empleo, la desigualdad económica y social, la falta de calidad en nuestros servicios públicos, la corrupción, la impunidad y otros factores han provocado una insatisfacción generalizada en la sociedad, que se encuentra inmersa en las problemáticas que tiene que afrontar y también se enfrenta a su incapacidad para actuar oportunamente ante ellas. La educación juega un papel primordial en la sociedad, ya que a través de ella es que se forman los seres humanos que conforman el espacio social y logran demostrarnos que la única forma lícita de generar recursos y combatir la barbarie es la educación. Me da mucho gusto que hayan decidido seguir estudiando, porque estoy convencido de que el no saber, de que la ignorancia cuesta más que la educación. Una sociedad donde se fomenta el conocimiento aprovecha mejor sus recursos humanos y naturales. Ya no podemos seguir esperando atraer capitales solo con la mano de obra barata. Ustedes conocen bien la historia de las maquiladoras en el norte del país. Llegaron las maquiladoras, invirtieron, contrataron a muchísima gente, pero cuando encontraron mano de obra más barata en la India o en China, se fueron y provocaron un problema muy fuerte, incluso estando ahí, porque los hijos de las personas que trabajaban en las maquiles, después de ir a la escuela, quedaban al garete y fueron, sin duda está comprobado, parte del ejército de reserva de los grupos de delincuentes. Pero la tarea educativa es una tarea de toda la tribu, de las familias, de los gobernantes, de las empresas privadas y de los mismos jóvenes. Por más grandes que sean los problemas del sector educativo, estoy convencido de que se pueden resolver, y cierro con esta cantinela que ya se las dije anteriormente y que no me canso de repetir, que la educación es el único antídoto que nos puede sacar del agujero económico y liberarnos de la violencia. Muchas gracias. UPAV, Universidad Popular Autónoma de Veracruz.